que... Buenos días, buenas tardes a todos, bienvenidos. Vamos a continuar nuestro trabajo, nuestro estudio, en el punto en que lo dejamos el pasado jueves. Pero antes, y como siempre, tenemos que hacer un recordatorio. Para quienes no quieran que su imagen salga, saben que pueden cerrarla clicando sobre la camarita que aparece en sus pantallas y de esta manera quedará cerrada y no aparecerá. También recordar que si quieren recibir todas las actividades de la sección española, son enviadas en forma de carteles a actividadesvirtuales.ste@gmail.com. Ahí aparecen todas puntualmente. Entonces envían un mail indicando su nombre y apellido, su país o ciudad de residencia, dirección electrónica y teléfono a esta dirección y así serán incluidos en el grupo y podrán recibir esos programas puntualmente. Tanto los que son virtuales, aunque aquí la página, el grupo dice virtuales, pero ahora ya se cuelgan tanto los que son virtuales como los que son presenciales en los diferentes lugares de nuestra sección. Y siguiendo con el tema que estamos abordando en este estudio, como dijimos días pasados, en el Javamal, que significa el discurso del Altísimo, y es uno de los poemas de la Edda poética, aparecen unas indicaciones que más bien son de observación. En esta tercera dice: fuego es necesitado por quien acaba de entrar, cuyas rodillas están entumecidas por el frío. Viandas y ropa limpia precisa aquel que ha recorrido montañas. Pues esto, aunque nos parezca alejado, porque está dicho en épocas en que los caminos eran muy largos, de un lugar al otro muchas distancias, a pie, a caballo o en carreta, etc. Pero la indicación de estar atentos, de atender a quien tiene necesidades, de ser observadores y dar de nosotros todo lo que sea posible para ayudar al que lo necesita, viene a ser lo mismo que dice aquí, aunque sea en nuestros tiempos, muy actuales. Pero qué necesitada está muchísima gente y no la tenemos muy lejos. Así también, en nuestros momentos de meditación, de recogimiento, de silencio, recordemos incluir en nuestro corazón a toda la vida del planeta, el propio reino mineral, el reino vegetal, el reino animal y el propio reino humano, sin distinción de credo, raza, sexo, casta, color, etc. Porque todos los seres han de caber en nuestro corazón. Si observamos que sentimos cierto rechazo en algún momento por alguien, ese mismo sentimiento de rechazo nos está avisando de que tenemos que realizar un trabajo de transmutación, pues ese rechazo es contrario al primero de los objetivos de la fraternidad universal. Pero no solo eso, sino que nos mantiene a nosotros mismos separados de la posibilidad de la unidad de la vida. Como vimos, hay mucho que se refiere al sistema solar y habla de algunas cuestiones cósmicas. La propia señora Blavatsky las nombra.
pero luego ella misma dice, a partir de cierto momento solamente vamos a hablar de nuestro sistema solar y por supuesto de la Tierra, la casa en la que vivimos. Y así, a partir de aquí, también vamos a ir tratando de ver a qué se refiere cada uno de los textos. Voy a repetir las dos últimas diapositivas del pasado jueves para entrar en materia. En la doctrina secreta respecto a la formación de la Tierra nos dice: entonces el invisible levantó con un soplo un viento abrasador que derribó las heladas aguas y disipó la niebla. Son aquellas heladas aguas, aquellos bloques de hielo al inicio de la formación de un sistema solar o planetario, del cual se va a poder producir toda la vida. Y como imagen, pues esta es bastante adecuada, refiriéndose a lo que dice el texto. Disipó la niebla, un viento abrasador. Las aguas corrientes de Elivagar, y el Elivagar son las aguas del caos, que no es agua en el sentido que nosotros le damos a esta palabra. Es el agua universal, el propio espacio universal. Y es denominado así, es casi una forma poética de decirlo, porque no tiene que ver con el agua tal como la conocemos aquí en el plano físico, pero siempre son llamadas las aguas del espacio. Y antes de que se forme nada, se llama caos porque no hay nada para ordenar todavía. Entonces son las aguas del caos, llamadas en la cosmogonía de los antiguos escandinavos corrientes de Elivagar. Y el hielo que había primitivamente y del cual lo cita también de una manera muy simbólica, del cual al disolverse, al deshacerse aquellos bloques de hielo posibilitan el inicio de la vida, tal como nosotros luego la vamos a conocer en nuestros planos. Así que las corrientes del Elivagar cayeron en vivificantes gotas de las que surgió la tierra con el gigante Ymir, que es el principio masculino que hemos visto. Este que hemos visto, que no es más que un símbolo, porque no es así. Ninguna de las imágenes que se nos presentan no son reales, no hacen más que tratar de presentarnos en una forma comprensible unos símbolos que son completamente imposibles de representar de otra manera. Este gigante, principio masculino, dice que solo tenía semejanza de hombre, solo semejanza. ¿Y por qué dice que tenía semejanza de hombre? Si era otra cosa distinta, esos bloques de hielo. Porque lo que aparece luego está potencialmente antes de que emerja y se pueda manifestar. Por lo tanto, en lo interno ya está la semejante del hombre, del ser humano que será. Y sigue diciéndonos, al mismo tiempo nació la vaca Audumla, que es el principio femenino, la materia, la madre cósmica, la madre del mundo, de cuyas ubres también es otro símbolo, de cuyas ubres fluyeron 4 ríos de leche que se derramaron por el espacio. Y esta es la emanación pura de luz astral, de la luz astral con mayúscula, de la cual el jueves pasado vimos todas las posibilidades. La vaca es símbolo de la generación prolífica y de la naturaleza intelectual. En Egipto estaba consagrada a Isis y en la India a Krishna y muchos otros dioses y diosas que personificaban las diversas fuerzas productoras de la naturaleza. Dioses y diosas que personificaban, porque los seres humanos nos gusta antropomorfizarlo todo y ponemos imágenes, las que nos son conocidas a nosotros
Entonces ellos personificaban las diversas fuerzas productoras de la naturaleza. En resumen, la vaca era el símbolo de la Madre Suprema de todas las cosas y de todos los seres, así dioses como hombres. Es el emblema de la generación espiritual y física. Y según el Génesis, el paraíso terrenal estaba cruzado por un río dividido en 4 brazos. Por lo tanto, también vemos aquí una gran correspondencia con lo que hemos leído. El macro se repite en el micro siempre. La galaxia, en el sistema solar y en la Tierra. Todo se va repitiendo de lo grande a lo pequeño, adaptando las propias leyes cósmicas para poder manifestar lo que es más pequeño. De manera que todo obedezca a las leyes de la evolución que le corresponden. Y en la mitología escandinava nos aparece este símbolo de la madre cósmica, de la vaca Udumla, que es el espacio, es la naturaleza entera. Y nos lo presentan aquí con un dibujo, tal como lo explican en la forma más comprensible para nosotros, un símbolo, una madre que nutre, que da vida, y esos 4 ríos de vida. De ella aparece directamente Buri, que es el hacedor, el semi-manifestado, solamente el semi-manifestado. Por otro lado está la materia cósmica. En el caso de la Tierra, la de nuestro globo, aquella que el logo solar reúne, circunda para determinar: aquí voy a construir mi sistema. Y entonces toda aquella materia que ha reunido, en principio tiene las mismas características que la que queda fuera de lo que circunscribe para su sistema. Y la tiene que organizar, le tiene que imprimir de sí mismo el logo solar, le tiene que imprimir a esta materia sus características de grado en grado, conformando los diferentes planos. En la primera batalla que se encuentra es que esta materia cósmica, que es caótica, que es hirviente, lo denominan también barro hirviente al principio, de ella aparecen los llamados gigantes en un segundo plano, se desenvuelven, y estos ya cuando se enfrían son de roca y de hielo, de los 2 tipos, de roca y de hielo. Y esto lo tenemos en este lado del esquema. Y de este Buri, el hacedor, el semi-manifestado, sabéis que en los logos también tenemos un inmanifestado, un semi-manifestado y un manifestado, tal como nos lo explica la teosofía. Pues de este Buri aparece de sí mismo el nacido, el manifestado, que se llama Bor. Y Bor, para manifestarse, requiere de materia. Y entonces esta materia es lo que denominan Vestla, que es materia procedente de los gigantes de roca y de hierro y de hielo. De la unión de esta divinidad con la materia aparecen los 3 dioses, Odín, Vili y Ve. Esta es una trinidad que para nosotros es mucho más conocida, en el sentido de que hemos oído hablar de Odín o Wotan, que los 2 nombres le dan. Pero desde esta parte, desde estos gigantes de roca y hielo, dice que aparecen 3 deidades, se manifiestan 3 deidades, y en el glosario teosófico nos las describen. Dice que son los 3 poderosos hijos del gigante de hielo Ymir. Y eran Kari,
dios del aire y de las tempestades. Ler, dios del mar. Y Loki o Loki, dios del fuego. Dios del fuego. Estas son tres potencias enormes sin las cuales estos tres dioses no podrían realizar el trabajo, junto con las jerarquías, por supuesto, pero no podrían, porque son tres fuerzas, tres potencias enormes, tres fuerzas sin parangón. Y esto constituye la Trinidad cósmica solar de los antiguos escandinavos. Sigue diciéndonos ahora en el tomo 3 de la Doctrina Secreta. Veamos de entresacar el oculto significado de la leyenda diluviana. Y aquí habla de la leyenda diluviana, el diluvio. Entonces lo ha trasladado a nuestra tierra y en un punto bastante adelante de toda la manifestación en la tierra. Nos habla del gigante Ymir, también llamado así Ymir, que simboliza la primitiva y ruda materia orgánica, como hemos dicho, Ymir. La primitiva y ruda materia orgánica. Las fuerzas cósmicas en estado caótico de ebullición. Ese material estaba sin orden ni concierto hasta que las leyes empiezan a actuar y lo van ordenando. Y ella es personificación de nuestro globo. Antes de recibir el inteligente impulso del Divino Espíritu que reguló su movimiento en leyes inmutables. Ymir es el monstruo cósmico en forma de gigante que, en las alegorías cosmogónicas de los Edas escandinavos, es matado por los tres creadores, los dioses hijos de Bor, que ya hemos visto que son Odín, Willy y Ve, de quienes se dice que vencieron a Ymir y de su cuerpo crearon el mundo, porque ellos tuvieron que organizar junto a aquellas potentes fuerzas que hemos visto en la anterior diapositiva, tuvieron que organizar la materia que estaba de esa forma tan caótica, hielo y roca, y lo tuvieron que ir moldeando, pero hielo y roca en unos planos muy superiores, no tal como los conocemos aquí, tampoco era eso. Pero la cuestión es que alegóricamente, y de aquí que lo llamen así, alegoría cosmogónica, ese gigante es matado por los tres creadores, los dioses hijos de Bor, que son Odín, Willy y Ve, de quienes se dice que vencieron a Ymir y de su cuerpo crearon el mundo, la tierra. Esta alegoría muestra las tres principales fuerzas, leyes de la naturaleza, que son separación, es decir, diferenciación, formación de formas por atracción y repulsión, y desarrollo o evolución de esas formas que dominan al indómito furioso gigante. Esas fuerzas, esas leyes, dominan al indómito furioso gigante, es decir, dominan a la materia y le obligan a convertirse en un mundo o globo habitable, lo que durante muchos eones la masa del planeta Tierra estaba completamente incandescente, como se ve aquí en esta mitad del dibujo, hasta que por fin, después de eones de tiempo, se fue enfriando y pudo producir la vida que ahora conocemos. Y nos dice Blavatsky, es curioso que un pueblo pagano antiguo, primitivo y falto de cultura, en teoría, tan filosófico y científicamente correcto,
en sus ideas acerca del origen y formación de la Tierra, haya aceptado recientemente, a fin de que se le considere como civilizado, el dogma de que el mundo fue creado de la nada. Lo adoptaron a través del cristianismo para no verse mantenidos fuera como salvajes, es decir, para ser aceptados. Sigue diciéndonos, y aquí a través del glosario, el significado de esta alegoría es evidente. Es la unión precósmica de los elementos del espíritu o fuerza creadora con la materia, enfriada y sin embargo hirviente. Qué curioso, enfriada y sin embargo hirviente, que genera formas de acuerdo con la voluntad universal. Y aparecen luego los ases, son los dioses. Aparecen luego los ases, los dioses, que son los pilares y soportes del mundo. Son los cosmocrátores. Y estos ases, estas jerarquías, crean como les ordena el Padre Universal, es decir, como les ordenan la ley, las leyes universales, divinas. Los espíritus planetarios que gobiernan el lado de la forma son denominados cosmocrátores o constructores del mundo. En los dibujos, de los cuales esta es hay una serie, son un grupo de ellos, de la misma época, y entonces dice que Buri, el inmanifestado, el semi-manifestado, mejor dicho, Buri, es lamido fuera del salado bloque de hielo, del salado bloque de hielo. La sal ya estaba presente, del salado bloque de hielo por la vaca Audumla, por la madre cósmica, que pone en movimiento. Y en esta ilustración del siglo XVIII de un manuscrito islandés. Y estos constructores de los que nos hablan, estos gigantes helados, también llamados rinturses, son los grandes constructores, los cíclopes y titanes de los antiguos escandinavos. Y estos desempeñan un importante papel en los Eddas. Se dice que fabricaron el fuerte muro que rodea el Asgard, el Olimpo escandinavo, lo compara con el Olimpo griego, en aquellos planos superiores, fabricaron el fuerte muro que rodea el Asgard. Esto llama la atención, y allí necesitaban un muro. ¿Y qué significa este muro o esta palabra de muro? Para defenderlo de los Jotuns, los gigantes malvados. Aquí yo puedo añadir muy poco, pero lo que me surge es que esto significa que entre planos y planos, al hacerse más densas las vibraciones, esto hace que las vibraciones superiores queden protegidas de la irrupción de las vibraciones inferiores, de las más bajas. Este es un dibujo de Arthur Rachman, del anillo del Nibelungo, que es el rapto de Freya por los gigantes. El rapto de la diosa Freya por los gigantes. Aquí vemos la misma parte que antes, pero nos dice Audumla lamió los bloques de hielo. Aquí el dibujo ya dice acerca de esto, está lamiendo, que eran salados. Y el primer día que ella lamió los bloques, claro, esto significa tiempo, un trabajo que hace la madre cósmica, que está desenvolviendo los potenciales que hay en la materia cósmica. El primer día que ella lamió los bloques, surgió de los bloques en la noche un cabello de un hombre. Es muy poético, pero tiene su significado. Empieza a ver algo. El segundo día, pero ¿qué eran esos días? ¿Los días tal como los conocemos nosotros? No, eran eones de tiempo. El segundo día, una cabeza de un hombre.
El tercer día todo el hombre estaba allí. Y él se llama Buri, el espíritu semi-manifestado. Tenía facciones delicadas, grande y poderoso. De él surgió un hijo llamado Bor, el espíritu manifestado, tal como hemos dicho. He tenido que ir insertando porque, claro, el glosario dice algo acerca de esto, en otra parte dice otra cosa acerca de esto mismo, y entonces he tratado de irlo ordenando. Y por eso sigue diciendo, la naturaleza, Audum, la madre cósmica, la naturaleza con mayúscula, no teniendo cosa alguna que hacer, sigue siendo un símbolo, la mía la sal de las rocas de hielo, y así produjo a Buri, el hacedor, a su vez el cual tuvo un hijo, Bor, el nacido, el espíritu manifestado, que se casó, unió con Vesla, tal como hemos dicho antes, la materia ya preparada. Aquí, cuando hace esto, es porque ya la materia se ha ido preparando. Esta materia, hija de los gigantes de hielo, de quien tuvo 3 hijos, como se ha dicho antes, Odín, que es el espíritu, Willy, que es la voluntad, y Wei, que es santo. Y esta es la Trinidad planetaria escandinava. Vemos que nos va ampliando algo más. Desde luego estas cosas no se pueden hacer con prisas porque no nos enteraríamos, al menos yo no me enteraría de gran cosa. Así que de la unión de Bor, el espíritu manifestado, con la gigante Vesla, la materia ya preparada, surgen los dioses a la existencia, los primeros dioses, la Trinidad, Odín, Willy y Ve. Aparecen luego los ases, tal como nos ha dicho, los pilares y soportes del mundo, los cosmocrátores, y crean como les ordena el Padre Universal. Y los 3, en el dibujo, los 3, Odín, Willy y Ve, dominan al gigante. Y esto no es más que una alegoría, un símbolo. En la cosmogonía escandinava, los hijos de Bor, Odín, Willy y Ve, matan al gigante Ymir, la fuerza caótica, y tan caudalosos ríos de sangre, tampoco era sangre. También, de nuevo, tenemos que leer aquí que se trata de una simbología, y tan caudalosos ríos de sangre brotaron de sus heridas que sumergieron a toda la raza de fríos y helados gigantes. Y sometieron a toda la materia aquella. Todos los hijos de Bor, el manifestado, se salvaron del diluvio de aquella materia que se estaba preparando para que pudiesen trabajar con ella. Pero, dice, el gigante Ymir simboliza la primitiva y ruda materia orgánica, las ciegas fuerzas cósmicas en estado caótico, antes de recibir el inteligente impulso del divino espíritu, es decir, antes de que el espíritu solar, el logo solar, empezase a impartirle sus características a la materia que había reservado para formar su sistema. Y nos dice en el glosario que hay alguien que se llama Bergelmir, que es el único gigante que en una barca escapó de la matanza general de sus hermanos, hijos también del gigante Ymir, que se ahogaron en la sangre de su furioso padre. Pero ¿qué es esto de que hubo uno solo que se salvó? Quiere decir que la materia se iba adaptando, generando en otras posibilidades de formas para que los cosmocrátores, los constructores, las jerarquías pudiesen trabajar con ellos.
Sí que es una muerte simbólica, ¿eh? Y luego en el tomo segundo nos dice la progenie de Bur son los hijos de Dios o los dioses menores a que alude Platón en su Timeo, a los cuales fue encomendada la creación del hombre, pues sacan del caótico abismo el Ginnungagap, que es el nombre que vimos al principio que le daban a aquel espacio entre el hielo y el fuego, la posibilidad de que entre estos dos generasen en el espacio la posibilidad de la vida, pues sacan del caótico abismo el Ginnungagap, el espacio, los mutilados restos del gigante Ymir y se sirven de ellos para crear el mundo. Se sirven de los materiales ya preparados para crear el mundo, planeta Tierra. Su sangre forma los ríos y los mares, sus huesos las montañas, sus dientes las rocas y peñascos, sus cabellos los árboles, su cráneo la bóveda celeste sustentado en las 4 columnas de los puntos cardinales, y sus cejas formaron el Edén, la futura morada del hombre. Es decir, que se van formando como posibilidades cuando se va enfriando los mares, las montañas, las rocas, los peñascos. Luego viene la vida de los otros reinos, los árboles. Más adelante veremos a qué se refiere con la bóveda celeste, sustentada en las 4 columnas de los puntos cardinales. Y de sus cejas, todo simbólico, muy poético, pero completamente simbólico, formaron el Edén, la Tierra. El Edén es todo el planeta cuando ya fue capaz de albergar la vida tal como la conocemos. Formaron el Edén, la futura morada del hombre. Para tener correcta idea de esta morada de la Tierra, dicen los Eddas escandinavos que es preciso concebirla redonda como un anillo o como un disco flotante en la neblina del océano celeste, en el éter. Al principio, antes de que se densificase, está circuida por Yomungan, el gigantesco Midgard o serpiente que se muerde la cola. Y aquí en los dibujos del árbol, Yggdrasil se llama el árbol, siempre aparece la serpiente, la culebra mundanal que se muerde la cola, símbolo de la materia dimanante de Ymir, compenetrada con el espíritu de los hijos de Dios. Y todas las jerarquías, la materia dimanante del gigante Ymir, compenetrada con el espíritu de Dios, del lobo solar, de todas las jerarquías cosmocráteres que produjeron y modelaron todas las formas. No me detengo en el árbol porque veremos con más detalle el árbol en otros dibujos que están mejor representados, pero en forma de disco lo encontré aquí. Sigue diciéndonos en el tomo 3, según otra versión del Edda escandinavo, el universo visible surgió del centro de las frondosas ramas del Yggdrasil, el árbol mundanal, el árbol del mundo, el árbol mundanal de 3 raíces. Por debajo de la primera raíz corre el manantial de vida, Urdar. Y debajo de la segunda está el famoso pozo de Mimir, o de Mimer, aquí, en cuyo fondo se ocultan la inteligencia y la sabiduría, otro símbolo.
Cuando habla de pozos y habla de profundizar, de ir a lo profundo, no está hablando de ir abajo, está hablando de profundizar a lo interno, a lo elevado, a lo sutil, a las vibraciones más elevadas. En el pozo de Mimir se ocultan la inteligencia y la sabiduría. Y más adelante veremos lo que ahora aquí dice y lo veremos con detalle. Odín pide un vaso de agua de este pozo. Odín, Wotan, uno de los tres logos, y lo consigue con la condición de dejar un ojo en prenda. Por eso Odín aparece siempre con un ojo tapado. Este ojo que deja en prenda es el símbolo de la divinidad, porque Odín lo deja en el fondo del pozo, en lo profundo, en lo elevado, en lo más espiritual. Antes ha nombrado a Bergelmir y dice que también es o simboliza el no escandinavo. Más adelante. Y como él vino a ser padre de gigantes después del diluvio. Los cantos de los antiguos escandinavos hacen mención de los nietos del divino Buri, el logos semi-manifestado y por lo tanto hijos de Bor, el logos manifestado. Estos nietos, Odín, Willy y Bue, que vencieron y mataron al terrible gigante Ymir y de su cuerpo crearon el mundo. Hay pinturas y dibujos en relación con estos asuntos. Hay en el glosario, haciendo referencia a los ases de Escandinavia, el uno y el primero es el Au. Son los ases de Escandinavia, los regentes del mundo que precedió al nuestro, cuyo nombre significa literalmente los pilares del mundo. Sus soportes son pues idénticos a los cosmocrátores griegos, a los 7 obreros o rectores del Pimandet, también igual a los 7 rishis y pitris de la India, y son igual a los 7 dioses caldeos, y son igual a los 7 espíritus malos, a los 7 sefirots cabalísticos, sintetizados por la tríada superior, y hasta a los 7 espíritus planetarios de los místicos cristianos. En una de las pinturas encontramos esta representación de Dios Padre Cosmocrator, miniatura de la Biblia de San Luis de la Catedral de Toledo. Y le vemos con un compás proyectando el mundo. Y este es una pintura de William Blake. Él lo nombra el anciano de los días, es Cosmocrator, con un compás, disponiéndose a trabajar en la formación del mundo. Y nos hablan ahora los continentes de la Tierra para que nos vayamos situando. Antes de volver a la antropogénesis de las razas prehistóricas, seguimos con el tomo 3, convendría ponerse de acuerdo respecto de los nombres de los continentes en donde las 4 grandes razas que precedieron a nuestra raza adámica actual, aquellas que precedieron, nacieron, vivieron y murieron. Sus nombres arcaicos y esotéricos eran muchos y variaban con el lenguaje de la nación que los mencionaba en sus anales y escrituras. Evidentemente, los nombres cambian según quien está nombrándolos a las cosas. Este es un mapa del mundo con razas humanas en un atlas antiguo. Podéis encontrar muchos de estos mapas. Por lo tanto, en vista de la confusión posible y hasta muy probable que puede haber, consideramos más conveniente adoptar
Para cada uno de los 4 continentes que constantemente se mencionan, un nombre más familiar para el ilustrado lector. Proponemos, pues, llamar al primer continente, o más bien a la primera terra firma, donde fue evolucionada la primera raza de los progenitores divinos, la isla sagrada e imperecedera. La razón de este nombre es que, según se afirma, esta isla sagrada e imperecedera nunca ha participado de la suerte de los otros continentes, por ser la única cuyo destino es durar desde el principio hasta el fin del Manvantara, pasando por cada ronda, por cada una de las 7 rondas. Es la cuna del primer hombre y la morada del último mortal divino, escogido, que será escogido, como un shista, una semilla, shista, para la semilla de la humanidad futura después de que se finalice la 7ª ronda de nuestro globo. Muy poco puede decirse de esta tierra misteriosa y sagrada, excepto, quizá, según una poética expresión de uno de los comentarios, que la estrella polar fija en ella su vigilante mirada, desde la aurora hasta la terminación del crepúsculo de un día del gran aliento. Está en segundo lugar la Hiperbórea. Este será el nombre escogido para el segundo continente, la tierra que extendía sus promontorios al sur y al este, desde el Polo Norte, para recibir la segunda raza, y comprendía todo lo que se conoce como Asia del Norte. Tal fue el nombre dado por los griegos más antiguos a la lejana y misteriosa región, a donde su tradición hacía viajar cada año a Apolo, el hiperbóreo. Astronómicamente Apolo es, por supuesto, el Sol, simboliza el Sol. Lo hacía viajar cada año, al cual, abandonando sus santuarios helénicos, gustaba visitar su lejano país, donde se decía que el sol nunca se ponía durante la mitad del año. Esto es, las tierras más al norte. Hiperbórea era un continente real, una tierra que no conocía el invierno en aquellos días primitivos y cuyos tristes restos no tienen aún ahora más que un día y una noche durante el año. Pero no hacía frío en aquel entonces, nos dice. Las sombras nocturnas nunca se extienden en ella, dicen los griegos, pues es la tierra de los dioses, la mansión favorita de Apolo, el dios de la luz, el lobo solar, y sus habitantes son sus sacerdotes y servidores queridos. Esto puede considerarse ahora como una ficción poética, pero entonces era una verdad poetizada. El tercero es la Lemuria. Este nombre es una idea de Mr. Sclater, quien entre 1850 y 1860 confirmó con fundamentos zoológicos la existencia real en tiempos prehistóricos de un continente que demostró se extendía desde Madagascar a Ceilán y Sumatra. Desde Madagascar hasta Ceilán y hasta Sumatra. Incluye algunas partes de lo que ahora se llama África, porque de hecho ahora Madagascar pertenece a África. Y el cuarto era la Atlántida. Así llamamos al cuarto continente. Sería la primera tierra histórica si se prestase más atención de lo que se ha hecho hasta ahora
a las tradiciones de los antiguos. La famosa isla, llamada así por Platón, era solo un fragmento de aquel gran continente que había sido mucho más grande. Y el quinto es llamado Europa. Como el orden sucesivo de los continentes se hace que siga al orden de la evolución de las razas, desde la primera a la quinta, nuestra raza raíz aria, Europa tiene que llamarse el quinto gran continente. La doctrina secreta no toma en cuenta islas y penínsulas, ni sigue tampoco la distribución geográfica moderna de la tierra y el mar, porque ha cambiado mucho. Desde el tiempo de sus primitivas enseñanzas y de la destrucción de la gran Atlántida, la faz de la tierra ha cambiado más de una vez. Hubo un tiempo en que el delta de Egipto y el África del norte pertenecían a Europa antes de la formación del estrecho de Gibraltar y de que un ulterior levantamiento del continente cambiase por completo la faz del mapa de Europa. Se rompió lo que unía esta parte de la tierra con esta parte que llamamos África. El último cambio notable se verificó hace unos 12.000 años y fue seguido por la sumersión de la pequeña isla Atlante de Platón, que él llamó Atlántida como su continente padre. La geografía era, en la antigüedad, una parte de los misterios. El Zohar dice: estos secretos de la tierra y del mar fueron comunicados a los hombres de la ciencia secreta, pero no a los geógrafos. Estos secretos de la tierra y del mar, de estos antiguos tierra y mar, de estos primeros continentes, fueron comunicados a los hombres de la ciencia secreta, a los ocultistas, pero no a los geógrafos. Una coincidencia más. Ahora está probado que en tiempos geológicos recientes esta región del norte de África era efectivamente una península de España y que su unión con África propiamente dicha se efectuó en el norte por la ruptura de Gibraltar y al sur por el levantamiento a que debe su existencia el Sáhara, en toda la cordillera del Atlas. Las costas de este anterior mar de Sáhara están aún señaladas por las conchas de las mismas gastrópodas que viven en las costas del Mediterráneo. Se encuentran allí esos restos. Sigue ahora diciéndonos en el mismo tomo tercero: los ases crean la tierra, los ases, los cosmocrátares, las jerarquías, crean la tierra, los mares, el firmamento y las nubes, todo el mundo visible. Lo crean de los restos de la materia del sistema planetario ya preparada, del gigante Ymir. Los ases no crean al hombre, sino solo su forma. Lo crean del árbol Ashk o Ash. Odín es quien le dota de vida y alma, después que Lodur le hubo dado sangre y huesos. Y finalmente Onir es quien le proporciona la inteligencia, manas, y los sentidos conscientes. Entre esta etapa y esta de adquirir manas, de que nos fuese concedido manas, pasaron eones. En uno de los dibujos que se encuentran, Odir, Lodur y Oenir crean a Ask y Embla, y es un dibujo de Lorenz Fröhlich. Crean
al hombre y a la mujer, al Adán y a la Eva. Este es un árbol genealógico escandinavo completo del que yo he extractado estas partes que hemos visto, pero resulta que Odín, vemos que junto a Jord es padre de Thor y junto a Frigg es padre de todos estos dioses: Balder, Oder, Hermón, Tyr, Bragi y Idun. Veremos a Idun más adelante porque es la diosa de las manzanas. Los gigantes también emanan vidas. Loki, el dios del fuego, junto con la materia, hace aparecer a unas criaturas, y de estos gigantes también aparecen otros seres. No se nombran mucho. En Isis nos dice: comprenderemos con mayor facilidad el oculto sentido de la alegoría de la creación del hombre si tenemos en cuenta que los antiguos filósofos consideraban universalmente la sal como uno de los más importantes principios constituyentes de la creación orgánica, y que los alquimistas la tenían por el menstruo universal extraído del agua. Sabemos que el agua que tenemos en nuestra tierra vino con los cometas. Muchos de los cometas trajeron el agua y con ello la sal. Aparte de que tanto la ciencia moderna como el concepto popular la disputan, la sal, por el elemento indispensable para el hombre y los animales. Las ofrendas solían hacerse con sal. Por esta razón, en el Levítico del Antiguo Testamento se dice: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que de tu ofrenda falte jamás la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. En el Nuevo Testamento, Mateo dice a Jesús: tú eres la sal de la tierra. Y los apóstoles y elegidos aparecen consignados en ocasiones como la sal de la tierra, sal terrae. Encontramos en Mateo. Y en muchas tradiciones se acostumbra a ofrecer pan y sal a las personas que llaman a la puerta. Aunque en nuestras grandes ciudades ya no sé lo que queda. Sigue diciéndonos en el mismo tomo de Isis: Paracelso llama a la sal centro de agua en que han de morir los metales, puesto que era anterior a todo ello, a todos los metales. Iván Helmont dice que el alcaeste es la sal más superior y afortunada. Cuando Jesús dijo a sus discípulos: vosotros sois la sal de la tierra, y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Vosotros sois la luz del mundo. Con estas palabras significaba directa e inequívocamente la doble naturaleza del hombre físico y espiritual, demostrando por otra parte su conocimiento de la doctrina secreta, cuyos vestigios se descubren en las más antiguas y populares tradiciones de ambos testamentos, así como en las obras de los místicos y filósofos antiguos y medievales. Una pintura de Paracelso, un retrato de Paracelso. A partir de aquí hay dos versiones respecto de esta mitología escandinava. Una dice que el gigante Ymir se duerme y de las gotas de sudor de su brazo izquierdo nace la primera pareja humana, Ask y Embla, Adán y Eva. Pero el gigante Ymir lleva en sí mismo las semillas del mal, el ego.
Y esto suena muy extraño. ¿Y cómo puede ser que aquel gigante Ymir, la materia cósmica, lleva en sí mismo las semillas del mal, del ego? Porque en toda la materia está presente lo que va a poderse desarrollar luego, más tarde. Y cuando se dualiza en espíritu y materia, en positivo o negativo, todo lo que es dual tiene las posibilidades de formarse. Los seres humanos dotados de mente y estando polarizados todavía, muy polarizados, con el sí y el no, el bien y el mal, lo agradable y lo desagradable, y el largo etcétera de estos polos, somos los que generamos el mal. Así que aquello que estaba potencial lo desarrollamos, lo encarnamos nosotros, el ego. Y esto es lo que nombran como la caída angélica, estableciéndose a partir de este momento una lucha a muerte entre los dioses, las jerarquías superiores, los gigantes de hielo, que será el centro de toda la épica nórdica, de toda la evolución, hasta el terrible desenlace final en lo que los escandinavos llaman el Ragnarón, el destino u ocaso de los dioses, cuando finalicen las 7 rondas y la tierra entrará en Pralaya. Esta es una de las 2 versiones. La otra versión dice que Odín, Willy y We, hijos de Bor, con la gigante Vesla, matan al gigante de hielo Ymir y crean la tierra, como relata uno de los poemas, el Varpruf Mismal, ya me cuesta decirlo, que son los relatos de Valrunir. De la carne de Ymir, es decir, de aquella materia, la tierra fue creada, de sus huesos las rocas. La bóveda del cielo fue hecha con el cráneo del gigante de hielo, y el mar se formó con su sangre, es decir, con la materia ya preparada. Y esto es muy poético, pero es puramente simbólico. Y en el glosario dice, crearon el mundo con su cuerpo, es decir, con la sustancia primordial. Y aquí nos los presentan a los 3, moviendo la materia. Para sostener la bóveda celestial, nos ha hablado antes de la bóveda celestial, para sostener la bóveda celestial los dioses colocaron a los poderosos enanos Nordri, Sudri, Austri y Westri en sus 4 esquinas. Los vemos en el dibujo, ordenándoles que los sostuvieran sobre sus hombros. De ellos recibieron los 4 puntos cardinales sus nombres actuales de norte, sur, este y oeste. Y luego colocaron en el firmamento las estrellas, el sol y la luna. Y esto es el orden en que lo explica la mitología escandinava, pero veremos por qué. Cuando se disiparon los vapores y la atmósfera comenzó a quedar más limpia, las estrellas, el sol y la luna se pudieron ver desde la tierra, porque antes de que se disiparan aquellos vapores, se enfriase la tierra lo suficiente y los vapores se disiparan, desde la tierra no se veían las estrellas, ni se veía el sol, ni se veía la luna. Por lo tanto, es natural que a partir de cierto momento se diga que pusieron el sol, las estrellas y la luna. Así que tenemos que mientras la mítica vaca Udunga, la madre espacio, produce una raza de hombres superiores y espirituales, el gigante Ymir, la fuerza caótica, engendra una raza de hombres malos y depravados. Los llama los Rimtursen, los gigantes helados. Viene en Isis.
los gigantes helados o rinturses, los grandes constructores, los cíclopes y titanes de los antiguos escandinavos, y desempeñan un importante papel en los Eddas, pues fabricaron el fuerte muro que rodea el Asgard, el Olimpo escandinavo, para defenderlo de los Jotuns, los gigantes malvados. Pues los cíclopes y los titanes son las jerarquías, los trabajadores que van generando todos los planos y subplanos de materia, desde lo más sutil, elevado y espiritual, hasta lo más denso, bajo y denso, pero por lo denso bajo, no porque sea inferior. No hay nada inferior más que las cositas no muy buenas que a veces hacemos nosotros. En la mitología griega, los titanes, en griego antiguo, titao, plural, tata, eran una raza de poderosas deidades que gobernaron antes de Zeus. Al menos el gobierno de Cronos se sitúa durante la legendaria Edad de Oro, según la mitología griega. Este término fue recogido por Hesíodo. Se refiere al mito respecto a una etapa inicial de las edades del hombre en la que habría vivido en un estado ideal o utopía, cuando la humanidad, que todavía no tenía mente y por lo tanto no podía errar, no se podía equivocar y no podía pecar, la humanidad era entonces pura e inmoral. Y cuando dice inmoral, no es en el sentido que nosotros le damos a la palabra, sino que como no había nada de lo que ser moral, porque no había una mente que pudiese diferenciar nada, ellos no tenían que ver con lo inmoral ni con el pecado. Aquí tenemos una pintura de Lucas Cranach el Viejo, la Edad de Oro, que pintó hacia 1530. El mito aparece también en el diálogo político de Platón, que nos dice: no había en absoluto constitución, ni posesión de mujeres ni de niños, porque desde el seno de la tierra es de donde todos remontan a la vida, sin guardar ningún recuerdo de sus existencias anteriores. En lugar de esto, poseían en profusión los frutos de los árboles y de toda una vegetación generosa, y los recogían sin necesidad de cultivarlos en una tierra que se los ofrecía por sí misma. Vivían frecuentemente al aire libre, sin cama ni vestidos, ya que las estaciones eran de un clima tan agradable que no les ocasionaba molestias, y sus lechos eran nobles entre la hierba que crecía en abundancia. Aquí un grabado de Virgili Solís, La Edad de Oro, el grabador alemán, para una edición de Las Metamorfosis. Un ideal, es una representación idealizada. Los titanes fueron 12 en número, ya desde su primera aparición literaria en la Teogonía de Hesíodo. Sin embargo, Homero considera a Océano como padre de los dioses. Océano, el agua, el mar, el espacio, la madre materia, pero que es la madre María, el mar. Y lo considera como padre de los dioses, porque de ahí surgen todos. Y como tal lo describe como un primordial, antes de, y no como uno de los titanes. Y aquí una pintura de Cornelis van Haarlem, La caída de los titanes. Si os parece bien, dejaríamos esto aquí y el próximo jueves continuaríamos en este punto, porque esto todavía tiene para rato. Y entonces, para no abusar de vosotros y que tampoco no se nos llene la cabeza de demasiada información,
Prefiero ir despacio, que lo vayamos asimilando, que vayamos comprendiéndolo y veamos que realmente todas las mitologías están hablando de los mismos principios universales. Y seguramente que esto nos ayudará muchísimo en cualquiera de los estudios que vayamos haciendo. Así que dejamos de compartir y pasamos a la galería. Y si queréis hacer comentarios o preguntar cosas, si sé, responderé, si no sé, diré, pues no lo sé. Porque desde que aprendí a decir que no lo sé sin temor, pues no pasa nada, porque nadie sabe todo. Sabemos muy poquito de todo, muy poquito, muy poquito. Tampoco aquello de yo no solo sé que no sé nada, es que lo repetimos de memoria. Pero realmente algo sabemos, algo, aunque sea muy poquito. Qué belleza has presentado aquí, como estabas diciendo. Ahora sí no podemos decir de que si es la cultura de tal lugar del planeta, si es la cultura de otro lugar del planeta, puesto que todos, lo que todavía no sabemos, el cómo, bebieron de la misma fuente. Sí, 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 No hay duda. maravilloso, me parece maravilloso. Sí, 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 sí. Georgina y Luz, que ha levantado la mano. Sí, y gracias, Clarisa. De lo que presentaste solo me quedó una pequeña duda. Cuando tú hablas de Odín, creo yo que va a unir con Jord o algo así para tener a Thor. Y luego también mencionabas en ese esquema que Odín creo que también se une con Frigg, pero ahí va a tener muchos hijos, o sea, Sí, muchos dioses. sí, ¿Estoy bien? sí, eso es lo que dice ese árbol genealógico. De hecho, hay Ujú. otros árboles genealógicos, pero tienen tanto material que no hay manera de, no son claros, no son claros las fotografías ni los nombres. Y estuve viendo cuál era el que mejor podía utilizar, ¿no? Pero luego, claro, cuando lees toda la información, pues hay cosas que se corresponden, que van bien ajustadas a ese árbol y otras dices, pues esto, ¿dónde está puesto este? ¿No? Pero bueno, de todas maneras, los más importantes sí están. Por ejemplo, eh, los tres principales, Odín, Willy y Ve, están bien puestos, esos tres. Eh, en todas las mitologías, por ejemplo, cuando se dice la mitología griega que Zeus se va en busca de las mujeres y engaña a Hera con todas las mujeres que puede, tiene hijos con todas las mujeres que puede. Pero es que esto también es un símbolo. Es el espíritu fecundando a la materia, el espíritu fecundando a lo femenino, a la materia, pero no como mujeres, sino a la materia para poder producir la vida. Son símbolos. Y al pobrecito Zeus lo han puesto de mujeriego y de malo, que no veas tú. Y a Hera la han puesto de celosa, celosa que iba detrás de él a buscarlo por todas partes, la han puesto. Estos son, ya no son el mito, son leyendas que se han ido evolucionando a lo largo de las edades. Pero claro, las leyendas que los seres humanos hemos ido elaborando no son la realidad del mito cosmológico. El mito cosmológico es una cosa y nos tiene que mostrar siempre en palabras distintas y en símbolos más o menos parecidos o distintos, que todo aquello que se pone en marcha desde el principio y luego se desarrolla en un mundo que se manifiesta y en seres humanos y etcétera, etcétera, que todos están hablando de lo mismo.
Eso es lo que nos interesa ir observando. Y luego pues pondremos a Zeus y a Hera, pobrecitos, pues donde les corresponde. Espíritu y Bueno, materia. Claro, porque es en el inicio, el todo y luego ya espíritu y materia. Y lo hemos visto desde que hacemos los cursos por Zoom, hemos visto ese diagrama miles de veces ya. ¿Sí? El bueno, primer muchas gracias movimiento y es espíritu y materia. Y luego ok, le podemos llamar Pepito y Juana o como queramos. Pero de ahí nace ok. todo. Muchas Sí, gracias y además te quiero decir que sigo viendo mucha similitud con otras diferentes culturas. Ahorita que hablan de la bóveda celeste, me encantó lo de los duendes, los nombres, cómo se originan. O sea, fabuloso. Muchas gracias, Clarisa, por, híjole, qué bárbara está. Entre que pienso, escribo y veo, yo dije, qué bárbara, Clarisa, qué manera de leer. O sea, te llevó varios meses, pero me encanta la manera de cómo sintetizas para sí. poder hacer estas diapositivas y poder dárnoslos a nosotros. A Muchas ver, gracias por esa aplicación vuestra. yo os diría que cuando leáis y cuando escuchéis, intentéis, porque es cuestión de práctica, intentéis dejar la mente quieta y solo escuchar. Cuando uno lee, también está escuchando lo que está escrito. En realidad está escuchando al autor. Y cuando escucha a alguien que está diciendo algo en voz alta, como en este caso, pues está escuchando. ¿Eh? Pero es una escucha que es, ¿a dónde me lleva? Pero si mi mente empieza, pues esto no lo entiendo, que para aquí, que para allá, que para arriba, que para abajo, ya no escucho. Yo no podría hacer estos trabajos, no los podría elaborar desde mi mente concreta, funcionando bla, 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 no. Tengo que ir a donde me lleva ello, hasta donde me es posible. Hay más allá, pero ahí todavía no llego. Gracias. Luz, Sí, Clarisa, gracias. Excelente todo esto. Y quería hacerte una pregunta, entré como en una duda, si me podrías corregir. La quinta raza, digamos como cuna, le había entendido a HPV, floreció en India y de alguna manera estaba con Irán o la iraní y en Europa sea ya la teutónica, no sé si y cuando ella dice solo Europa, está refiriéndose es al desarrollo más grande o ya digamos como en donde realmente la quinta raza como que forma una civilización más compleja, extensa, de mayor desarrollo, o la India y Persia, llamémoslo Persia, la Irán o Babilonia, eh, eso, porque esa no era la cuarta, ¿cierto? ¿Me podrías corregir, por favor? Luz Marina, esto es lo que acabo de decir. Lo que dice Blavatsky, en lo que yo he leído, lo dice ahí. Luego en otros lugares puede decir más cosas quizás y ampliar más. Pero tú estás yéndote a lo que ya has leído. Has leído esto, leíste que aquello y tal, y entonces te choca y quieres saber. Estás usando la mente concreta. Cuando escuchabas lo que estábamos presentando, estabas teniendo la mente concreta activa, muy activa. ¿Me equivoco? ¿No? Solo como había estudiado recientemente la doctrina secreta y no lo vi referenciada, solamente quise preguntar por qué, pero Pues gracias. veremos. Está bien que te des cuenta, sobre todo que nos demos cuenta si hay un gazapo, porque yo me puedo equivocar perfectamente bien, que no sería muy perfecta la equivocación, pero me puedo equivocar perfectamente. Veremos que en toda la obra de H.P. Blavatsky, y también en otras, pero sobre todo en ella, que en un lugar explica una parte
Y luego en otro lugar explica una parte de lo mismo, pero parece que lo estoy diciendo de otra manera. Pero cuando vamos siguiendo el hilo, resulta que hay un hilo conductor. Yo vuelvo a aconsejar lo mismo. Dejad vuestra mente concreta lo más silenciosa que podáis, porque la intuición no puede venir si la mente concreta está hablando, está parloteando, está comparando, está analizando, está diciendo. ¿Comprendemos esto, verdad? Yo soy Sí, imperfecta. sí, muchísimas gracias. Yo Gracias, soy Clarisa. imperfecta, Clarisa es imperfecta. Yo alcanzo hasta donde alcanzo y os presento lo mejor hasta donde alcanzo yo. Pero cuando leo, escucho. Y cuando escucho no escribo nunca. No me habréis visto nunca tomar notas cuando estoy en una conferencia. Porque si escribo, no escucho. Y si escucho, de verdad, si yo me pongo a escuchar al conferenciante, cualquiera de nuestros compañeros y amigos, hermanos, que me pongo a escucharlo, yo tengo que estar con las orejas como el Dumbo y mi mente tiene que estar callada. Si escribo, no escucho. Comprendemos esto, ¿verdad? No digo que lo hagáis o que no lo hagáis, haced lo que vosotros os venga bien en este momento, pero tened en cuenta esto. Haced lo que os venga bien, por supuestísimo, más faltaría. Pero si estáis escribiendo, estáis con la mente concreta, completamente activa. La intuición no vendrá. ¿Alguien Tiene más? Para mí Sí. tienes toda la razón, Clarisa. Así mismo es. Hola, Jimena. Hola. Sí, para mí también porque me pasó eso. Cuando mi mente hablaba y hablaba y hablaba, muy poquito podía dejar. Pero ahora que está quieta, más bien se puede concentrar y entender mucho más y aprender mucho más. Gracias. Me alegro mucho. y añadirle, además, sin ideas preconcebidas, Claro, claro. limpio para aceptar lo que llega. Después puedo hacer la comparación, pero al principio tengo que aceptar lo que llega como llega, sin que yo le imponga la adaptación de mis ideas preconcebidas. Es así, de verdad, José, y para todos. Es que realmente si hay algo que no está bien, lo percibiremos mucho más rápido y mucho más correctamente si estamos escuchando de verdad. Luego, cuando termina la persona, ¿os acordáis que como ahora, ¿no? Por ejemplo, se termina la presentación y hay la opción de, me ha venido una idea de pronto porque, bien, y incluso a mí me ayudáis, perdonad que es que tengo la vocecilla un poco así, a mí me ayudáis cuando me preguntáis cosas, me dais una gran oportunidad, pero si os dais cuenta de que algo no está bien o os parece que no está bien y cuando es este momento me lo preguntáis, también me dais la oportunidad de como clarificar, pues puede ser esto o no puede ser o tal. Pero mientras estábamos escuchando, solo escuchar, porque no se bloquea. Al escuchar no se bloquea nada. Se ve con más claridad cualquier cosa que pueda surgir. De aquellas que son correctas y elevadas como intuición, o de algunas que por error mío, por falta mía, yo me haya podido equivocar. Y la veréis con claridad y me podréis ayudar. ¿Alguien más quiere decir alguna cosilla? ¿O estamos todos a la escucha?
Pues bien, recordad que mañana tenemos a Daniel. Ahora, como siempre, tenéis el programa, tenéis los códigos, todo lo tenéis bien. Hola Chuy, no te había visto. ¿Qué tal? Te veo ahora Sí, entré, en la ventanita. sí, ¿verdad? Entré Sí. primero, pero luego después por aquí tuve problemitas y hasta hace rato pude entrar. Bueno, pues mañana tenemos a Daniel, tenéis los programas, los códigos, y el sábado tenemos a Ángels con las cartas Mahatma. Todos los que tenéis los códigos y los que podéis y a los que os viene bien, y ya sabéis que está abierto a todo el mundo. ¿De acuerdo? Perfecto. Pues bien,